Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Falta o sobra. Análisis ecofeminista para una economía patriarcal. Falta o sobra. Falta o sobra. Seguimos en el aire de Eso que falta y ya la tenemos conectada a Corina Rodríguez Enríquez, quien hoy toma el cargo en Falta o Sobra y con quien vamos a charlar sobre el lanzamiento del equipo Transiciones y además, aprovechando ese tema, vamos a hablar de lo que significa apostar a un pacto ecosocial. Hola Cori, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Espero que hoy me escuchen bien. Espectacular hoy. Estoy en casita por eso. Qué bueno, me alegro un montón, Cori. Bueno, en efecto, quería compartir con ustedes que estamos lanzando el equipo Transiciones hacia un pacto ecosocial en Argentina. Más al final les voy a contar sobre el lanzamiento específico, pero quería usar la oportunidad del lanzamiento de este equipo para hablar de esto, ¿no? De la necesidad de un pacto, de lo que llamamos pacto ecosocial aquí en Argentina. Y la primera pregunta es ¿por qué sería necesario este pacto ecosocial? Y la respuesta más sencilla sería porque no nos gusta el mundo en el que vivimos. Básicamente, como en un montón de aspectos. Este mundo está muy feo, y particularmente en Argentina, las promesas de este nuevo ciclo político y económico que estamos viviendo, básicamente se enarbolan en torno a mayor libertad de mercado, menos Estado y menos regulaciones, un mundo movido por la iniciativa y el esfuerzo individual y la competencia, y un modelo de desarrollo económico extractivista y anclado en la valorización financiera del capital, básicamente un modelo económico orientado a la extracción y a la timba, diría. Uh-huh. Este mundo nos parece feo y además lo que viene demostrando la literatura ecológica es que es feo y es inviable. Y entonces por eso desde ciertos sectores académicos y activistas nos hemos autoconvocado para discutir los lineamientos para lo que llamamos una transición ecosocial en Argentina e idealmente en el mundo. Hay muchas iniciativas en esta línea de grupos que se convocan en el mundo para pensar qué contenido debería tener esta transición ecosocial y cómo podríamos dar pasos concretos para avanzar en ese sentido. Y esta es la propuesta que estamos lanzando la semana que viene, y básicamente lo que nos mueve es, por un lado, verificar que empeoran las varias crisis entrelazadas que estamos viviendo, la crisis social, económica, política, ecológica, geopolítica, de los cuidados, crisis que se potencian entre sí y que hoy adquieren, desde nuestro punto de vista, una dimensión que podríamos definir como civilizatoria, ¿no? Estamos frente a una crisis civilizatoria en la que además, y esto lo vemos con mucha preocupación, y creo que esto se da particularmente en Argentina, un debilitamiento de las instituciones y las prácticas democráticas, ¿no? Sí. Que va de la mano de la ampliación de las brechas de desigualdad y de un elemento que es clave para pensar en esta transición ecosocial, que es el agravamiento de la crisis climática y energética. Entonces, son todas estas preocupaciones las que nos mueven, y lo que proponemos es transicionar hacia un pacto ecosocial. La idea de construir colectivamente propuestas de transición justas y populares, que tengan en la base la articulación entre la justicia social y la justicia ambiental. Porque básicamente lo que reconocemos es que este traspaso de los límites ecológicos y biofísicos que estamos hoy verificando en el planeta se articulan claramente con la responsabilidad que tiene en eso la dinámica capitalista. Entonces, hablamos de transición ecosocial porque nos referimos a un proceso de transformación de todo el andamiaje económico y social que nos ha traído hasta este punto, que es un punto desde nuestro punto de vista, es un punto de no retorno, es un punto, como decía
antes inviable, ¿no? Y por eso creemos que es importante juntarnos y discutir los contenidos de esta transición ecosocial desde una óptica crítica, pero también propositiva, ¿no? Muy brevemente, ¿cuáles son los elementos que estamos proponiendo? El lanzamiento del equipo Transiciones lo que busca es iniciar una conversación, no es un grupo que nos hayamos juntado y tengamos el manual de la transición ecosocial para poner sobre la mesa, sino lo que tenemos son algunas ideas para empezar a conversar con sectores sociales diversos para construir colectivamente esta transición. Pero tenemos algunas ideas de qué debería estar ahí. Y las nombro muy rápidamente. Esta transición parte del reconocimiento de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza como derechos indisociables, y considera o parte de la idea de que es necesario avanzar en una transformación económica estructural que se sustente fundamentalmente en la idea de que es necesario consumir y producir de otra forma. Sí. Que la dimensión eco de esta transición ecosocial tiene mucho que ver con, primero, reconocer las desigualdades que hay en el provocar esta crisis climática y ecológica en la que vivimos, en reconocer la existencia de una deuda ecológica por parte de los países centrales, pero también en la necesidad que en el sur global tenemos de avanzar a esquemas de organización del consumo y organización de la producción diferentes. Y en este sentido nos parece que es importante, como parte de esta construcción, disputar la noción de necesidad social. ¿Cuáles son las necesidades sociales? ¿Cómo podemos satisfacerlas con menos consumo de materia y de energía? Por eso, una parte central también de esta transición ecosocial es la transición energética. Y en este sentido, lo que tenemos desde este equipo de transiciones es una visión crítica a lo que viene siendo la propuesta de la transición corporativa, sí. Que es la que domina desde los países centrales, porque es una apuesta que desde nuestro punto de vista refuerza la concentración y las asimetrías geopolíticas y exacerba la explotación de bienes naturales en el sur global. Por eso creemos que hay que discutir otro modelo de transición energética y que otro elemento central de este proceso de transición es el eje de la desmercantilización. Esta es una idea sobre la cual desde esta columna hemos hablado muchas veces, que es una idea muy cercana al paradigma de la economía feminista, que propone descentrar a los mercados y poner al centro la sustentabilidad de la vida. La propuesta de este equipo es justamente esa, colocar el eje en la desmercantilización de los satisfactores de necesidades sociales que volvamos a discutir. Y para ir cerrando, este pacto ecosocial también apunta a construir una nueva ruralidad que garantice la soberanía alimentaria a partir de un paradigma agroecológico y ecocéntrico, bien contrario a lo que es hoy el modelo del agronegocio que domina en Argentina y en tantos otros países de la región. Y finalmente, y esto es una disputa central con la mirada que hoy prevalece, desde el equipo de transiciones hacia un pacto ecosocial, consideramos que lo que se necesita es más Estado y no menos Estado. Pero también consideramos que hace falta más Estado, que no es cualquier Estado, ni es el Estado que tenemos, sino que lo que necesitamos es construir un Estado ecosocial que incorpore los riesgos ambientales, que incorpore un marco con la idea de una sociedad del cuidado, orientada a la sostenibilidad de la vida, lo que va a implicar también una serie de reformas estructurales, desde pensar la cuestión del ingreso universal, pensar la cuestión de la reforma tributaria, pensar la cuestión del trabajo, la creación de nuevos oficios y de nuevas actividades, las políticas de adaptación a los riesgos ambientales, un potencial sistema de cuidados, en fin, una serie bastante amplia de reformas estructurales que serían necesarias para poder contar con más Estado, pero con un Estado al servicio justamente de la satisfacción de un modo sustentable de las necesidades sociales también redefinidas, ¿no? Entonces, la idea de
de esta propuesta, de esta invitación, es la de juntarnos, organizaciones, actores sociales, sindicales, ecoterritoriales, políticos, culturales, artísticos, económicos, y tenemos de hecho un evento específico que es la semana que viene. Sí. Invitamos a la presentación del documento que hemos construido y que hace esta primer propuesta de ideas para ir definiendo esta transición ecosocial, y la invitación es el próximo miércoles 7 de agosto a las 6 de la tarde en el auditorio de ATE, esto es en Capital Federal, en Avenida Belgrano 2527, y lo que vamos a hacer ahí es tener una conversación. Va a estar María Estela Esbampa, que es una de las personas que ha liderado este proceso y la convocatoria a este grupo. María Estela va a presentar al equipo Transiciones, y después vamos a ver algunas de las personas que formamos parte de este grupo haciendo breves presentaciones sobre algunos de estos temas. Vamos a hablar del Estado ecosocial, de la deuda ecológica, de la transición energética, de la sociedad del cuidado y de las transformaciones necesarias en el mundo del trabajo. Cori, pensando en estos mundos posibles que van a proponer y que van a empezar a debatirse y que ustedes traen desde el equipo de Transiciones, pienso si hay alguna experiencia en el mundo, y pensando más a nivel institucional y de los estados, porque me quedé pensando como en el último eje que nombrabas, si hay algún estado que esté pensando en esta clave de lo ecosocial, y pensando también en otra cosa que dijiste previamente, y es que no hay retorno. Desde muchas organizaciones ambientales vienen anunciando que la crisis climática está en un punto casi irreversible, y entonces, ¿hay algún estado que esté tomando cartas en el asunto desde una mirada, como la que ustedes proponen desde Falta o Sobra, y no en estas falsas soluciones de las que también mencionabas un poco algo? Sí, yo creo que no podemos identificar un estado que tenga asumido, incorporado y esté avanzando en este sentido, pero sí creo que podemos reconocer ciertas experiencias que abordan alguna parcialidad de esto, ¿no? Puedo pensar en lo que fue en su momento, en las experiencias de Bolivia y Ecuador, por ejemplo, incorporar en la Constitución Nacional algunos de estos principios, ¿no? El concepto del buen vivir, sobre el cual podemos discutir mucho también, pero que incorporaba, ¿no? La noción de los derechos de la naturaleza, la cuestión de los cuidados estaba muy presente. Creo que la experiencia de incorporar esto como marco constitucional es una experiencia positiva. Luego, ¿en qué medida esto se tradujo concretamente en avances a nivel ya de políticas y de transformación? Yo creo que ahí podemos tener una mirada mucho más crítica de lo que ha pasado en estos dos casos nacionales, que además tuvieron después derroteros diferentes entre sí. Y creo que también lo que estas experiencias nos muestran son las enormes contradicciones que pueden aparecer, ¿no? Porque países que durante cierto tiempo tuvieron gobiernos que adherían a algunos de estos principios, pero que simultáneamente seguían sosteniendo estrategias de desarrollo fundamentalmente extractivistas, ¿no? Entonces creo que si recorremos experiencias en el mundo nos vamos a encontrar con algunas iniciativas que parcialmente pueden estar alineadas con estas ideas, pero que viven en un mundo de contradicciones, ¿no? Claro. Creo que también sería bueno recorrer experiencias a niveles más locales, con gobiernos locales que tal vez a niveles más micro y también a niveles más parciales estén empujando algunas de estas consignas. Pero creo que no existe un ejemplo sólido, acabado, articulado y que en efecto esté avanzando, y que por eso es necesario traer esta discusión. Esta discusión la estamos planteando en este momento y en Argentina porque creemos que es urgente contrarrestar estas promesas del neoliberalismo 2.0 con algo bien diferente, con algo que nos lleve exactamente para el otro lado, que para donde nos están llevando hoy las fuerzas dominantes. Sin dudas. Gracias, Cori. Intentaremos estar presentes y acompañarles en esta nueva propuesta que nos traen y que nos parece también súper importante que exista y que empiece a avanzar.
Muchas gracias, les esperamos. Repito, es el miércoles 7 de agosto a las 6 de la tarde en el auditorio de ATE Belgrano 2527 y reitero, es el inicio de una conversación, así que muy seguramente vamos a volver en nuestras columnas a hablar de esto y hablar de cómo las conversaciones sobre los distintos componentes que van a ir construyendo este proyecto de transición ecosocial van evolucionando. Un abrazo para todos. Un dato, Cori, que no dijimos igualmente y que entiendo que esto se está difundiendo así, vos ahora nos confirmarás, es que se va a transmitir por streaming también, o sea que para quienes no puedan ir van a poder verlo a la distancia. Exactamente, para quienes no se puedan acercar, para quienes vivan lejos, porque bueno, también esto es una iniciativa que intenta ser federal, así que efectivamente se va a transmitir por streaming, después en las redes vamos a estar posteando cómo hacer esa conexión. Buenísimo, gracias Cori, nos encontramos la semana que viene para una nueva columna de Falta o Sobra. Un abrazo. Pasaba así Corina Rodríguez Enríquez presentando un poco de lo que será el lanzamiento del equipo Transiciones. Hicimos la invitación para el próximo miércoles 7 de agosto a las 18 horas en el auditorio de ATE en Belgrano al 2700.